Para este tema necesitamos que recordemos las cuentas del activo, de lo que es el balance, las cuentas del activo, las del pasivo, las del patrimonio. Recordemos que el activo está en activo corriente, activo no corriente, que el activo corriente tiene varios subgrupos y cada subgrupo tiene las cuentas que le corresponden. Lo mismo en el activo no corriente, lo mismo en el pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente. De igual forma, las cuentas de patrimonio. Ya a estas alturas ya conocemos todos las cuentas, lo mismo que las cuentas del estado de resultados, las cuentas de ingreso, las cuentas de costo, las cuentas de gasto. Además, con la ecuación contable sabemos cuál es que parte el principio de la partida doble, cuándo se cargan, cuándo se acreditan las cuentas de activo, las cuentas de pasivo. Todo eso ya lo hemos visto, entonces todo eso necesitamos. Son insumos que necesitamos, son básicos para entender a los asientos de ajuste. Los asientos de ajuste en el libro diario que se hacen al final del ejercicio contable, antes de elaborar los estados financieros, y tienen como propósito precisar el saldo real de las cuentas. Entonces, aquí podemos rescatar que los asientos de ajuste en el libro diario se hacen al final de cada periodo contable. Ustedes han observado que al 31 de diciembre la oficina de contabilidad está pero del pelo, como dicen, ¿verdad? Porque están haciendo partidas de ajuste. Y esas partidas de ajuste las hacen antes de elaborar los estados financieros. Y esas partidas de ajuste tienen como propósito precisar el propósito de las partidas de ajuste, precisar el saldo real de cada cuenta. Ese es el propósito de las partidas de ajuste. Son necesarias hacer las partidas de ajuste antes de preparar el estado financiero. Ustedes ya vieron en la primera unidad, aprendieron cómo elaborar el estado de resultados, el balance general, pero ahora vemos qué se necesita hacer para elaborar los estados financieros. Necesitamos que esa contabilidad que ustedes vieron en la segunda unidad, esas partidas, esos mayores, esa balanza de comprobación que me generó la contabilidad, ahora tengo que revisar qué partidas de ajuste necesitamos hacer para poder elaborar los estados financieros. Las partidas de ajuste sirven también para asignar al periodo la porción del gasto correspondiente y registrar los ingresos que a la fecha de cierre ya han sido devengados. Eso lo vamos a explicar más adelante. Las partidas de ajuste también sirven para corregir aquellos errores en que se hubiesen incurrido. Existen dos tipos de ajuste: los ajustes periódicos, llamados ajustes técnicos, y los ajustes eventuales, llamados ajustes normales. Miremos qué son los ajustes periódicos. ¿A qué se refiere con esto de ajustes periódicos? Este tipo de ajuste se hacen cada vez que se preparan estados financieros. Es decir, al final de cada cierre contable, estos se deben hacer cada vez que se elaboran los estados financieros de la empresa. Entre ellos tenemos los siguientes: los pagos y cobros por anticipado. O sea, nosotros sabemos que en el balance general existen pagos anticipados y existen cobros anticipados. Los pagos anticipados son cuentas de activo y los cobros anticipados son cuentas de pasivo. También están las acumulaciones de los activos y pasivos, activos acumulados y pasivos acumulados. Todas esas deudas que tenemos. Por la emisión para cuentas incobrables. La emisión para cuentas incobrables, el gasto para cuentas incobrables. Necesitamos hacer una partida de ajuste durante el cierre contable, antes de preparar los estados financieros, una partida de ajuste para la estimación de las cuentas incobrables. También para el gasto de depreciaciones, depreciación de la maquinaria, depreciación del mobiliario, depreciación del edificio, depreciación de los vehículos. Necesitamos establecer o determinar si el gasto de depreciación que se ha venido registrando durante el año es el correcto o hay que hacer alguna partida de ajuste. También las amortizaciones. A esto se refiere a los activos intangibles. En el caso de las empresas que tengan derechos de autor,
marcas y patentes. Esas son amortizaciones de los activos intangibles. Veamos los ajustes eventuales. Este tipo de ajustes se hacen cada vez que se descubre que el valor de una cuenta no es el correcto y esta debe ser ajustada para asignar la parte devengada, ya sea el saldo o el estado de resultados o el balance general. ¿Qué significa esto? Que tiene que revisar los mayores, las partidas, los mayores, para ver si en esas partidas quedó registrado todo lo que se necesita registrar en lo relacionado al balance general y al estado de resultados. Una vez que tenemos definidos los tipos de ajuste, procederemos a elaborar el análisis de cada cuenta para conocer qué tipo de ajuste requiere y comenzaremos con las cuentas del activo. Le invito a ver el video Ajustes Contables, Contabilidad y Auditoría. Este es un video que tienen que verlo. Aquí solo le doy clic y ya está el video ahí. Pero ustedes tienen que ver ese video. Para ver el video, den clic ahí. Pero ustedes entran a la página en el link que yo les mandé y ahí les va a aparecer que le den clic ahí para que ustedes puedan ver el video. Les recomiendo que lo vean. Veamos la cuenta de caja. Caja es el efectivo en billetes y monedas propiedad de la empresa o todo aquello que el banco acepte como depósito. En esta cuenta se pueden dar dos tipos de situaciones. Fíjense bien, en la cuenta de caja se pueden dar dos tipos de situaciones. Una, que cuando se hace el arqueo existan sobrantes. Dos, que cuando se hace el arqueo existan faltantes. Los sobrantes y faltantes de caja se determinan en un arqueo de caja. ¿Qué es un arqueo de caja? El arqueo de caja es el recuento físico. Contamos el billete, las monedas, los cheques que hemos recibido. Es el recuento físico del dinero que se posee en caja. No es otra cosa que ordenar el efectivo en sus diversas denominaciones y la cantidad que existe de cada uno de ellos. Y también los documentos que son los cheques recibidos, comprobantes de tarjeta de crédito. Todo eso hay que ordenarlo. En los billetes, cuántos billetes de 500, cuántos billetes de 100, cuántos billetes de 50, cuántos billetes de 20, cuántos billetes de 10, cuántos billetes de 5, cuántos billetes de 2, cuántos billetes de 1, cuántos cheques tenemos por ventas de contado o por recuperación de cuentas por cobrar de personas que nos han pagado con cheque. ¿Cuántos comprobantes tenemos de las personas que nos han pagado con tarjeta de crédito? Las cuentas que nos han pagado con tarjeta de crédito, bien sea las ventas de contado o recuperación de cuentas por cobrar. Eso es un arqueo. Claro, hay que llenar un formato, hay una persona especial que hace el arqueo, pero tenemos que saber que en la caja, donde hay una caja en una empresa, necesita que se le practique un arqueo para comprobar si no hay faltantes o hay sobrantes. Situaciones que se pueden encontrar en la cuenta de caja. Que el saldo según el arqueo sea menor que el saldo en caja según mayor, o sea, hay un faltante. Tenemos que en caja tenemos un mayor, una cuenta T de caja y sabemos cuál es el saldo que tiene esa cuenta. Entonces tenemos que ir a hacer el arqueo a la caja, el arqueo físico, para comprobar si lo que está registrado en libros es exactamente lo que dice en billetes, o sea, todo lo que dice que tiene la caja. Y puede ser que lo que tenemos en la caja sea menor que lo que dice el libro contable. Entonces hay un faltante a simple vista, un faltante en caja. También que el saldo según arqueo sea mayor que el saldo según el mayor de la cuenta, que sea mayor cuando hacemos el arqueo. Eso significa que hay un sobrante contablemente, ¿verdad? Habría que comprobar si en la contabilidad no se cometió un error y que por eso no cuadra. Habría que revisarlo. Y en eso estamos. Ese es el tema de hoy. Que el saldo del arqueo sea igual al saldo de la cuenta en libros. O sea, que cuadre, pues. Que cuando se hace el arqueo dice que hay 50,000 empiras en caja con billetes, cheques,
comprobantes de venta de tarjetas de crédito, todo eso suma 50,000 y esos 50,000 es lo que dice la cuenta en la contabilidad. En el caso de los faltantes, se puede dar por las siguientes razones. ¿Por qué se puede dar un faltante? Por operaciones no reportadas por el cajero. O sea, el cajero realizó operaciones, vendió de contado, hizo recuperación de cuentas por cobrar, pero no las reportó. Entonces puede ser una razón que no cuadre. Por valores pagados de más por el cajero. O sea, tuvo que pagar, tuvo que dar un vuelto y dio más de lo que tenía que dar. Ahí se genera una diferencia entre el arqueo y lo que dice el libro diario o la cuenta en el mayor de caja por valores sustraídos por el cajero. Y esto se da mucho, ¿verdad? O sea, en muchos casos, el cajero, la persona encargada de administrar la caja, la persona que está en la caja, de repente agarra dinero prestado sin autorización, entonces eso va a provocar que haya un faltante. Los sobrantes se pueden dar por las siguientes razones. Operaciones no reportadas por el cajero. También, ¿verdad? Sobrantes se puede dar por operaciones no reportadas, por cantidades cobradas de más por el cajero. O el cliente llegó a pagar y se le olvidó reclamar el cambio y se fue. Entonces quedó eso en la caja. Y ese va a reflejarse como un sobrante. Los sobrantes de caja se deben registrar como un ingreso para la empresa y los faltantes se cargan al cajero, ya que es el responsable del efectivo de la caja. Fíjese que un dato muy importante. Cuando hay un sobrante, se registra como un ingreso para la empresa. Pero cuando hay un faltante, se carga al cajero. Se carga como una cuenta por cobrar al cajero, porque él es el responsable de administrar el efectivo de la caja. Y aquí dice, le invito a analizar el desarrollo del ejercicio del 1 al 4 para descargar los ejercicios. Haga clic en los títulos, insertar documento y ahí en algunos casos van a tener suerte, en otros dice que ya no están disponibles. Vamos a ver qué me sale a mí. No, no está disponible. Cuando me sale eso es que no está disponible. Veamos en bancos. Esto es lo que hemos hablado, es lo que corresponde a caja. Vamos a bancos. En bancos, el efectivo depositado en las instituciones bancarias del país, ya sea en cuentas de ahorro, cuentas de cheques u otro producto financiero que prestan las instituciones bancarias. En esta cuenta podemos encontrar las siguientes situaciones porque no coincide el saldo que tenemos en libros y el saldo del estado de cuenta del banco. Usted sabe que usted en cada momento usted puede conciliar lo que está en el banco y lo que tiene en libros. Mire la importancia de registrar adecuadamente las partidas de diario, porque después de hacer las partidas usted tiene que mayorizar. Recuerden que estábamos haciendo las partidas de caja, que caja aumenta, caja disminuye, se aumenta la carga, se disminuye el crédito y hubieron varios movimientos y al final teníamos un saldo en la caja. Entonces, ese saldo lo mandamos a depositar al banco, ¿verdad? Ese saldo lo mandamos a depositar al banco. Al final del mes o al final del día, usted dice, en el banco yo tengo 250,000 según los registros contables, según el mayor de la cuenta de bancos, yo tengo un saldo deudor de 100,000, pongamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted mira el estado de cuentas del banco y le dice, el banco, el estado de cuentas le puede decir que sí, en efecto tiene 100,000, pero le puede decir que tiene 150,000 o le puede decir que tiene 90,000, el estado de cuentas del banco. Y eso se da. Existen cheques emitidos y no cobrados. Estas son las razones por qué no cuadra la cuenta, el mayor de la cuenta de bancos, no, el saldo no cuadre con el estado de cuenta del banco, porque existen cheques que la empresa emitió y los clientes no se han presentado al banco a cobrar esos cheques. Entonces eso va a hacer que en la cuenta del libro mayor haya más dinero que en el banco, porque cuando usted emitió cheques, perdón, el banco en este caso tiene más dinero que en libros. Cuando usted emite un cheque, usted acredita a bancos y registra el movimiento acreedor en el mayor.
Entonces ese movimiento acreedor le va disminuyendo el saldo del banco. Cada vez que usted paga con cheque, acredita bancos. Pero ¿qué pasa? Esos clientes no se han presentado al banco, o esos proveedores, mejor dicho, no se han presentado al banco a cobrar esos cheques. Entonces, obviamente, el banco va a tener más dinero que el que tenemos nosotros registrado en libros. Otra situación puede ser que la diferencia sea por intereses que el banco carga o acredita a nuestra cuenta. Puede ser que la empresa tenga un préstamo con el banco y el banco automáticamente le debita, le hace una nota de débito donde le rebaja el valor de la cuota y también le rebaja los intereses. Entonces, si el contador no se ha fijado que el banco ya emitió una nota de débito por ese préstamo, entonces en libro va a haber más dinero que en el banco, porque el banco ya rebajó esa nota de débito, ya rebajó el abono a capital y ya rebajó los intereses que tiene esa cuota. Entonces el banco va a tener menos y nosotros vamos a tener más en el libro. Y lo otro puede ser que el banco le está pagando intereses a la empresa por las cuentas que tiene en el banco. Entonces, ¿qué va a pasar? El banco emite una nota de crédito donde aumenta el saldo que ellos tienen en el banco. Pero nosotros no hemos visto que el banco ya acreditó esos intereses. Por lo tanto, el banco va a tener más y nosotros en la contabilidad vamos a tener menos. Y la otra puede ser que la diferencia sea por comisiones que el banco carga a nuestra cuenta. Gastos bancarios por diferentes razones que emitió una chequera y el banco le está cobrando comisión por la emisión de esa chequera y que el contador no se ha fijado que en el estado de cuentas del banco ya está debitada ese valor. Ya hay una nota de débito por esas comisiones que emitió, que está cobrando el banco. Entonces el banco va a tener menos y en la contabilidad va a haber más. En el primer caso, no se debe de hacer ningún ajuste, ya que al ser cobrados los cheques, que el saldo se actualiza automáticamente. Esto se refiere cuando emitimos un cheque y el proveedor no se ha presentado al banco a cobrar el cheque. Entonces nosotros, como les decía, vamos a tener menos dinero en la contabilidad, pero el banco va a tener más. ¿Por qué? Porque el proveedor no ha llegado al banco a retirar, a cobrar ese cheque. Lo que está diciendo en este párrafo es que en ese caso no se puede hacer ninguna partida de ajuste, porque nosotros ya lo registramos contablemente. En nuestra contabilidad ya acreditamos bancos cuando le pagamos a ese proveedor. Entonces, si el proveedor no ha llegado al banco, nosotros no podemos hacer nada y ninguna partida de ajuste vamos a hacer. Ahora, en el segundo caso, se debe de considerar como un ingreso o un gasto según sea el caso. En el segundo caso, sea que la diferencia sea por intereses, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo aquí. Dice, en el segundo caso, cuando tenemos una nota de débito, entonces tenemos que considerarlo como un gasto. El banco nos hizo una nota de débito porque nos está cobrando intereses por el préstamo que nos hizo, nos está cobrando intereses. Entonces, para nosotros ese es un gasto. Y en el caso de que el banco nos emita una nota de crédito, quiere decir que nos está pagando intereses por las cuentas que tenemos ahí. En ese caso, para nosotros representa un ingreso. Representa un ingreso, pero no lo tenemos contabilizado porque el contador no había revisado el estado de cuentas del banco. Mire qué importante que a diario el contador revise el estado de cuentas del banco y lo coteje con su cuenta de bancos que tiene en el libro mayor. Es importante saber que en esta cuenta lo que se busca es una diferencia, la cual siempre debe tener una justificación del caso. Siempre que hay diferencia, siempre que no cuadra el saldo que tenemos en libros con el estado de cuentas del banco, siempre hay una justificación, siempre hay una razón. El contador nunca puede decir, no sé, tiene que buscar qué pasó. ¿Por qué no cuadra el saldo en libros con el saldo que dice el estado de cuentas del banco? Entonces, tenemos que tener bien claro a qué se debe. Le invito a analizar el desarrollo de los ejercicios del 1 al 4. Ustedes tienen que, vamos a ver si me aparecen acá, tampoco.
Vamos a ver. Yo tengo unos ahí que es los que pude descargar, porque no todo lo que dice ahí está disponible. Ya les voy a compartir los que yo tengo ahí, que esos sí se pueden descargar, ustedes los pueden descargar. Se debe saber que cuando el banco nos manda una nota de crédito, nos está sumando a nuestra cuenta. Y que cuando el banco nos envía una nota de débito, nos está restando a nuestra cuenta. Una nota de débito disminuye el saldo que tenemos en banco. Una nota de crédito aumenta el saldo que tenemos en banco. Ya lo explicamos hace poquito. Vamos a la cuenta de almacén, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya fueron evaluados ustedes con esta cuenta de almacén. Esta cuenta de almacén es una cuenta de balance. Representa la mercadería a precio de costo disponible para la venta propiedad de la empresa. Eso ya lo vimos cuando ustedes hicieron la hoja de almacén. Ustedes vieron que cada vez que salía la mercadería es registrar la venta a precio de costo. Eso ya lo saben. En esta cuenta se puede dar las siguientes situaciones. Que existan mercaderías en malas condiciones, es decir, rotas, dañadas, de cualquier forma perjudicadas. Entonces, pues, es probable que la mercadería esté dañada, esté en mal estado, o también que esté obsoleta y que ya no se pueda vender. Otro punto, que exista merma en la mercancía cuando éstas están en un estado líquido, o sea, que se vaya dañando, que se vaya desapareciendo. Que exista mercadería faltante sin ninguna justificación. Mire qué importante la hoja de control del almacén, ¿verdad? Porque ahí a usted le tiene que cuadrar. Usted tiene su computadora, usted dice, tengo tantas unidades de este artículo, cuestan tanto, y eso que dice la computadora, eso es lo que tiene que tener en el almacén. Entonces es importante el control en el almacén. Por eso vieron ustedes la hoja de control de inventario, que se hacen 2 partidas cuando se vende, una presa de costo, una presa de venta. Todo eso es importante para este control interno de la cuenta de almacén. En el primer y segundo caso, si es por manipulación normal de la mercadería, se considera como un gasto de venta. O sea, si es porque se ha dañado la mercadería por manipulación, se considera un gasto de ventas. En el tercer caso, cuando se responsabiliza al encargado del almacén, ya que es el responsable directo de guardar y custodiar la mercadería que está en el almacén. O sea, si se perdió, si no está en existencia física del producto, es una pérdida. Es una pérdida. Entonces se le cobra al encargado del almacén. La partida que se haría sería la siguiente. Aquí es donde vamos a las partidas de ajuste. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Qué partida hacemos entonces? Antes de pasar a cuentas por cobrar o clientes. Cuando hay un faltante de mercadería, ¿qué pasó? Nosotros deberíamos de tener 50 unidades. Deberíamos tener 50 unidades y tenemos 45. Faltan 5 y que cada unidad nos costó 10 lempiras. Entonces hay una pérdida de 50 lempiras. Entonces, si la empresa le va a cobrar ese faltante al empleado, te va a cargar funcionarios y empleados, porque es un préstamo que le está haciendo al empleado, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer, cargar esa cuentas por cobrar, o sea, funcionarios y empleados, porque la empresa no puede perder, no puede perder. Veamos cuentas por cobrar o clientes. Aquí decimos, vamos a usar cuentas por cobrar o vamos a usar clientes, pero no va a usar las dos cuentas. En una partida 1 carga cuentas por cobrar, en la partida 2 carga clientes, no. O usa cuentas por cobrar o usa clientes. Estas cuentas son los derechos que posee la empresa por venta de mercaderías o servicios prestados al crédito y que únicamente están respaldados con factura comercial. Entonces, cuentas por cobrar o clientes es cuando vendemos mercadería al crédito y que el único documento de respaldo de esa venta es la factura. Por eso se llama cuentas por cobrar o clientes. En esta cuenta
lo que se ajusta es la estimación para cuentas incobrables. No es que vamos a ajustar la cuenta de clientes, sino que producto de las cuentas por cobrar hay una estimación para cuentas incobrables. Ustedes lo vieron cuando vieron el balance general. Ustedes vieron que en la cuenta decíamos cuentas por cobrar menos reserva para cuentas incobrables o estimación acumulada para cuentas incobrables. Incluso se les dijo que lo hicieran en la primera columna donde se coloca las cuentas por cobrar menos la reserva para cuentas incobrables, y en la siguiente columna del lado derecho iban a colocar el valor neto. Eso se les explicó cuando vimos el balance. Entonces, lo que vamos a ponerle ojo es a la estimación para cuentas incobrables o llamado reservas para cuentas incobrables. Ya que el Estado nos brinda la oportunidad de registrar un porcentaje de las cuentas por cobrar que no se pueden recuperar durante el periodo y registrarlo como gasto del periodo. Y para ello existen diferentes métodos para calcular la estimación. O sea, este gasto por cuentas incobrables no implica salida de dinero, sino que lo que el Estado, o sea, perdón, o el Estado, digamos, nos concede que una estimación que de todas sus cuentas por cobrar, usted estime un porcentaje que no le va a pagar. Y eso es lo que registramos como gasto. Entonces existen métodos para el cálculo de la estimación para cuentas incobrables. Tenemos el método fiscal y la cédula de antigüedad de saldo. Solo estudiaremos en esta clase el método fiscal, ya que el otro método es objeto de estudio en otra asignatura más adelante. Por ejemplo, los de administración de empresas que llevan contabilidad 2, ahí es donde van a ver la cédula de antigüedad de saldos. Los de comercio, pues, no llevan contabilidad 2, se pierden esa oportunidad de ver el método de antigüedad de saldos, y los de cafetalera, que creo que no llevan también contabilidad 2. Los de administración de empresas sí llevan contabilidad 2, y ahí es donde ven el análisis de antigüedad de saldos. Pero para efectos de contabilidad 1, vamos a ver el método fiscal, que es lo que nos dice el texto que tenemos ahí en la plataforma. ¿En qué consiste el método fiscal para calcular la estimación para cuentas incobrables? Consiste en calcular el 1% de las ventas al crédito. Necesitamos las ventas al crédito de ese mes para calcularle el 1%. Y ese 1% no debe ser mayor al 10% del saldo de clientes. Entonces, para trabajar, para calcular la estimación, el gasto por cuentas incobrables, necesito el saldo de las ventas al crédito y el saldo de la cuenta de clientes, porque son dos cuentas diferentes. Ventas al crédito y clientes. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Que a las ventas al crédito le voy a calcular el 1%, y al saldo de clientes le voy a calcular el 10%. Entonces, el gasto por cuentas incobrables es el 1% de las ventas al crédito que no exceda del 10% de la cuenta de clientes. O sea, el 10% de la cuenta de clientes es el máximo que se puede tener como estimación para el periodo que se está calculando. Veamos cómo se calcula la estimación por el método fiscal para ver las diferentes situaciones que se puedan presentar bajo el método. Le invito a analizar el desarrollo del ejercicio. Ustedes, creo que ahí ustedes pueden ver si se los facilita el archivo, ustedes pueden entrar a la plataforma. Ahí creo que está. Para descargar los ejercicios, haga clic acá. A continuación, dando clic en cada pestaña, puede leer el concepto de las siguientes cuentas. Entonces, ahí está una forma dinámica, interactiva de cómo aprender, pero yo aquí lo copié y lo pegué en lo que se refiere a propiedad, planta y equipo, o sea, los activos fijos. Propiedad, planta y equipo, activos fijos, estos activos sufren un desgaste y a esto se le llama depreciación. Debemos definir los siguientes términos importantes como son. Aquí no solamente se deprecian por desgaste, sino que también por obsolescencia. O sea, un activo, ustedes saben, las computadoras, el equipo electrónico,
Todo eso se deprecia por el desgaste y por la obsolescencia, porque la tecnología, el equipo tecnológico cada vez viene nuevos cada año, cada 8 meses, y la empresa quiere un equipo más sofisticado que produzca más en menos tiempo para que tenga el producto disponible para la venta. Entonces, no necesariamente solo por deterioro es que se deprecia, sino que también por obsolescencia. Debemos definir los siguientes términos importantes. Por ejemplo, depreciación. ¿Qué es depreciación? Es la expiración de la vida útil de un activo clasificado como propiedad, planta y equipo. También se dice que es la estimación técnicamente calculada de la medida que se considera la disminución del valor de los activos fijos, ya sea por el tiempo, el uso o por estar obsoleto. El Estado reconoce El Estado reconoce a las empresas como un gasto deducible en el periodo que se calcula la depreciación. O sea, ese gasto de depreciación tenemos que registrarlo porque disminuye el impuesto sobre la renta, porque acuérdense ustedes que cuando aumenta el gasto, disminuye la utilidad. Entonces es un beneficio, un escudo que el mismo Estado lo da, que usted deprecie sus activos y que ese gasto lo registre en su gasto de operación del año en que se incurre. Y eso hace que disminuya la utilidad. Y si disminuye la utilidad del ejercicio, entonces pagamos menos impuestos sobre la renta. Ese es un beneficio que da el gobierno o el Estado. Otro término que debemos de conocer es depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? Es el valor que se ha venido registrando por concepto de gasto de depreciación en una fecha determinada. Cada mes tenemos que hacer cálculos de cuánto corresponde de gasto de depreciación y vamos registrándolo. Vamos a cargar una cuenta, vamos a acreditar otra y como es cada mes que se va haciendo, entonces vamos a ir usando una cuenta que se llama depreciación acumulada y tiene que llevar el nombre del equipo del activo, el tipo de activo que estamos depreciando. Por ejemplo, depreciación acumulada de maquinaria, depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de equipo de reparto. O sea, tiene que llevar el complemento del activo a que se refiere que se está depreciando. ¿Qué es el valor en libros? Son términos que necesitamos conocer. El valor en libros que tiene un activo a una fecha determinada, según los registros contables y se determina restando el costo o valor original, la depreciación acumulada. Recordemos que el activo tiene un costo original, pero en la medida en que va pasando su vida útil, se va registrando el gasto de depreciación. Y el gasto de depreciación, en la medida que se va contabilizando, la cuenta de depreciación acumulada va aumentando. O sea, va aumentando. Entonces, si aumenta la depreciación acumulada, el valor en libros del activo va disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque el valor en libros del activo es el costo del activo menos la depreciación acumulada. Entonces, cada vez que pasa la vida útil del activo, el valor en libros va disminuyendo, porque tengo que registrarle el gasto de depreciación con crédito a depreciación acumulada. De la depreciación acumulada va aumentando cada vez que registro el gasto. Y al aumentar la depreciación acumulada, disminuye el valor en libros del activo, porque el valor en libros del activo se calcula costo del activo menos la depreciación acumulada. Veamos algunos métodos para el cálculo de la depreciación. Para calcular la depreciación existen varios métodos. Para esto prestaremos atención al primero, ya que es el que desarrollamos en nuestro espacio de aprendizaje. Y es tenemos varios métodos. El método de línea recta, unidades producidas, doble saldo decrecientes o declinantes, la suma de los números dígitos. El primer método, o sea, el de línea recta, dice, se puede usar sin ninguna restricción por parte de las autoridades fiscales, que en este caso es el Servicio de Administración de Renta. Usted puede usar el método de línea recta sin ninguna restricción,
Pero los demás métodos, o sea, hablando de unidades producidas, doble saldo decreciente y hablando de suma de números dígitos, para poder usarlos hay que pedir autorización. Aquí dice Dirección Ejecutiva de Ingresos, que eso fue hace muchos años y que ahora se llama Servicio de Administración de Rentas, ya que son métodos acelerados, o sea, hablando de unidades producidas, doble saldo decreciente, suma los números dígitos, son métodos acelerados de depreciación y por ende afecta los impuestos que se pagan al Estado. ¿Por qué? Porque como son métodos acelerados, el gasto de depreciación va a ser mayor que el método de línea recta. Entonces ustedes saben que al aumentar el gasto disminuye la utilidad. Entonces no le conviene alzar. No le conviene porque va a captar menos impuestos sobre la renta. Si aprueba fácilmente los métodos de doblemente decreciente, que no sea en línea recta. Dice, estos tres últimos métodos serán objeto de estudio en otra asignatura, que son la clase de contabilidad 2, que son exclusivos para la carrera de administración de empresas. Entonces comenzaremos a desarrollar el método de línea recta para ver su explicación práctica. Línea recta. Este método se basa en el número de años de vida útil del bien que se está depreciando y tiene como característica que se obtiene siempre un valor constante anual. O sea, en el método de línea recta, el gasto es el mismo durante la vida útil del activo. Y ahora vamos a ver por qué. Porque su fórmula es la siguiente. Veamos la información que necesitamos para calcular el gasto por el método de línea recta. El gasto de depreciación por el método de línea recta. La D significa depreciación anual. BO, valor original. BR, valor residual, que es generalmente es lo que dice la ley de impuestos sobre la renta. El reglamento especial de depreciación dice que es el 1% del valor original, el valor residual. Y también este reglamento establece la vida útil. Todo lo que se refiere a las depreciaciones se regula por el reglamento especial para las depreciaciones, amortizaciones y agotamientos de activos de la ley de impuestos sobre la renta. Hay un reglamento especial de depreciaciones. La vida útil. La vida útil, esta es la vida probable que según la ley dura un activo fijo, o sea, su vida estimada, que puede durar un activo para considerarlo en el cálculo de la depreciación. Entonces nos tenemos que ir al reglamento especial de depreciaciones para saber cuál es la vida estimada que el SAR le asigna a cada uno de los activos. En el reglamento especial se detalla cada una de las características de vida útil de un bien. Para objeto de estudio de este tema utilizaremos los siguientes conceptos. Solo para efectos de estudio. El edificio, 40 años. O sea, su equivalente porcentual es un 2.5. La maquinaria, 10 años, con un 10%. Equipo de oficina, 10 años, con un 10%. Vehículos, 5 años, o su equivalente porcentual, 20%. Y aquí se le invito a analizar el ejercicio 1. Todo eso, ustedes hagan clic para que vean esos ejercicios. El ejercicio 1, depreciación desarrollada para descargar. Bueno, la columna de depreciación anual solo copiamos el valor obtenido en la fórmula y la columna de la depreciación acumulada se obtiene sumando la depreciación anual de cada año. Aquí, jóvenes, como esta es una clase en línea, ustedes tienen que ir a revisar esos ejercicios, analizarlos, escuchar este video y ponérselo a desarrollarlo. Y luego tenemos los activos acumulados. ¿Qué son activos acumulados? Son bienes y derechos ya disponibles a la fecha de presentación de los estados financieros y que es necesario registrar para que formen parte de ellos. Son ejemplos de este tipo de activos los intereses devengados por documentos por cobrar. Estamos hablando de activos acumulados. Ejemplo, intereses devengados por documentos por cobrar.
Recuerden que si tenemos documentos por cobrar, es probable que tengamos también intereses por cobrar, intereses devengados. Rentas devengadas, pero no cobradas aún. Entonces, esos son activos acumulados. Cuando nos deben esos alquileres que no nos han pagado, esos son activos acumulados. Y los dividendos devengados. O sea, si somos socios de una empresa y la empresa a la cual somos socios no nos ha pagado dividendos, tenemos que registrarlos como dividendos por cobrar. O sea, eso es parte de los activos acumulados. Luego veamos lo que son los pasivos acumulados. Pago que se deberá hacer, que deberá hacer el negocio por bienes y servicios ya prestados, pero no pagados aún a la fecha para los estados financieros y que no han sido registrados aún. Para ver la aplicación práctica, desarrollaremos varios ejercicios donde se presentarán diferentes tópicos. En el caso de los pasivos acumulados, son deudas que tenemos y que no las hemos pagado. A eso se está refiriendo. Obviamente, por eso se llaman pasivos. Y aquí está un ejercicio, el ejercicio 1, y aquí es donde íbamos a entrarle a la explicación. Pero llegamos aquí para efectos de cumplir con el día de hoy.